Es el tumor más común en todos los benigno, más común en toda la población masculina. Tiene una incidencia relacionada con la edad. Sin embargo, es importante saber que todos estos cambios empiezan a presentarse a partir de los 30 años de edad, donde el crecimiento prostático empieza a ser más evidente, ya que nunca durante el desarrollo del masculino va a dejar de crecer. Más o menos aproximadamente un 50% de los hombres a partir entre los 50 y 60 años de edad ya han desarrollado la enfermedad, y ya en personas mayores de 80 años de edad el 90% de ellos la padece. Sin embargo, es importante entender que no todo paciente que sobrepasa esta edad va a sufrir de la enfermedad. Solamente entre 40 y 50% de los pacientes mayores de 50 años van a desarrollarla, y por supuesto van a necesitar algún tipo de intervención terapéutica, llámese quirúrgica o llámese farmacológica. Es un proceso que contribuye al desarrollo de síntomas del tracto urinario inferior en hombres, por supuesto, de edad avanzada, como le dije anteriormente. Aproximadamente en los años 1960 comenzó la investigación real en por qué se producía esta patología. En un principio se creía simplemente que era por un efecto de masa, por el crecimiento de la glándula. Sin embargo, actualmente se sabe que es una enfermedad multifactorial, donde los principales mecanismos que produzca tanto el crecimiento como el deterioro de todas las funciones de la persona a medida que va avanzando en edad, va a desarrollar un daño principalmente en el músculo detrusor o en la pared o el músculo de la vejiga. Eh, es importante tener en cuenta que confundimos los términos. Normalmente, si no tenemos un diagnóstico anatomopatológico que estudie la, la muestra del tejido, realmente el término debería ser crecimiento prostático, ¿ok? Pero ya cuando tenemos el diagnóstico patológico podemos decir que es una hiperplasia prostática. El agrandamiento benigno de la próstata va a producir, por supuesto, una obstrucción en el tracto de salida vesical, el cual lo vamos a poder comprobar a través de estudios urodinámicos que van a determinar cómo son los patrones de vaciamiento del sistema de este paciente determinado. Es una, no solamente la hiperplasia prostática va a producir síntomas del tracto urinario inferior, es uno de ellos. Sin embargo, también enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes pueden llevar a un daño del correcto vaciamiento de la vejiga sin necesidad de que haya un crecimiento prostático obstructivo. Se caracteriza por el aumento de las células epiteliales y del estroma, principalmente periuretrales de la próstata. En todas las probables teorías o etiologías de esta causa, le voy a nombrar las principales que están documentadas, en las cuales es probable que este aumento sea la consecuencia de una proliferación y del estroma, o una alteración de la muerte celular programada o apoptosis, que va a conducir un acúmulo de células dentro de la glándula, y por supuesto va a ir dañando su arquitectura. También existen participación aislada de los andrógenos y estrógenos, como la interacción entre el estroma y el epitelio, factores de crecimiento, neurotransmisores, o mediante una acción conjunta. ¿Ok? Entonces, no es importante que entendamos que existen varias cosas que pueden llevar a desarrollo de esta patología. Los andrógenos no solamente son necesarios, ¿verdad?, para la proliferación o diferenciación de las células normales, sino que van a tener un papel activo, ¿ok?, en lo que es la inhibición de la muerte celular programada, o la apoptosis. La hiperplasia va a causar una remodelación, por supuesto, de la arquitectura normal de la próstata, y estas alteraciones, juntos con el proceso de envejecimiento, son los que van a determinar los signos y síntomas que va a presentar el paciente que padece de la enfermedad. Estos receptores androgénicos de la próstata se mantienen su capacidad de respuesta toda la vida. Por eso es que tenemos, por ejemplo, pacientes que son operados 10, 15 años atrás y vuelven a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque este crecimiento no se detiene. El crecimiento, mientras el paciente esté vivo, estos receptores van a seguir actuando a nivel perdón, de los receptores androgénicos, y por supuesto el desarrollo va a seguir avanzando, y por eso es que los pacientes después de los 80, el 90% de ellos va a tener una hiperplasia prostática, ¿ok? Obviamente, como dije, juega un papel permisivo en lo que es el desarrollo de esta enfermedad. Las interacciones entre los factores de crecimiento hormonales de las hormonas esteroideas pueden alterar el equilibrio entre la proliferación y la muerte celular. O sea, se pierde esa relación andrógeno y estrógeno, entonces se altera lo que es el crecimiento de estas células, y por supuesto, a medida que envejecemos, se pierde ese balance y tiene la consecuencia de esto. Inicialmente, los infiltrados inflamatorios también es importante, pueden tener una acción
adicional a lo que es todo el proceso fisiopatológico. O sea, esos pacientes que desarrollan prostatitis a repetición por infecciones urinarias principalmente, también van a tender a desarrollar la enfermedad a más tempranas edades que otro paciente que no lo padezca. Dentro de su, dentro de sus causas, también es importante tener en cuenta que pacientes que han tenido historia familiar de padres o abuelos o hermanos con problemas relacionados con el crecimiento prostático benigno también van a tener una mayor probabilidad de sufrir esta enfermedad, ya que tiene un componente genético hereditario y es autosómico dominante. La fisiopatología propiamente de la hiperplasia prostática benigna, como dije en un principio, determina el aumento de la resistencia de la uretra, obviamente por un efecto de masa, más volumen, más obstrucción de esta uretra, ¿ok? Ya que está rodeada por la próstata. Entonces, obviamente va a tener es la principal causa del deterioro del músculo detrusor. Obviamente en un principio el organismo se va adaptando, ¿ok? A esta situación, entonces en un inicio causa una hipertrofia que ya no es aumento de de la celularidad del órgano, sino que simplemente las células se ponen más grandes para tratar, en este caso del detrusor, poder contraerse con mayor fuerza y por supuesto vencer la resistencia que produzca este crecimiento prostático. Y ese periodo, esa situación, obviamente esto es un tema crónico, no se establece de un día para otro, es un daño que es lento, pero siempre va a ser progresivo. Es un asesino silente que tenemos allí y que obviamente ya cuando tenemos los síntomas, ¿ok? Asociados al aumento de la edad, entonces el músculo detrusor se hace insuficiente y esa hipertrofia más bien se va a perder y lo que crea es que hay un adelgazamiento de la pared del detrusor, entonces al momento de la contractibilidad del detrusor para poder vencer la resistencia de salida de la próstata, no va a tener una coordinación, entonces se fatiga. Y es cuando pacientes, por ejemplo, hacen un vaciamiento vesical incompleto porque se fatiga la contractibilidad y, por supuesto, no vacía el contenido, estableciendo un círculo vicioso en todo el proceso fisiopatológico. Esta disfunción del detrusor inducida por la obstrucción va a causar una alteración también del sistema nervioso porque obviamente el aumento de las presiones va a traer isquemia dentro de las células del detrusor, va a tener también muerte o daño de lo que son las terminaciones nerviosas, entonces va a haber ahora también una alteración del sistema nervioso y por supuesto el envejecimiento va a determinar el cuadro clínico que caracteriza esta enfermedad. Comienza en esta hiperplasia comienza en lo que es la zona de transición que rodea la uretra, ¿ok? Aumentando de tamaño con la edad a cualquier desarrollo, se lleva, perdón, el desarrollo de diferentes nódulos. Estos nódulos, a medida que van pasando en el tiempo, se van juntando y va creando un daño, una alteración de esta estructura o de esta arquitectura glandular y va a traer las consecuencias de la enfermedad. Y también es muy, muy importante este punto. Hay pacientes que dicen, oye, tengo una próstata, o nosotros los médicos inclusive tenemos pacientes que están completamente obstruidos con un volumen prostático bajo. O sea, hay pacientes que llegan con una próstata de 40 gramos, ¿ok? El peso promedio no lo nombré en principio, es entre 20 y 30 gramos no normal. Ya por allí, por arriba de eso, hay un crecimiento. Sin embargo, lo que quiero decirles es que hay pacientes con unos volúmenes glandulares muy pequeños, pero están clínicamente obstruidos y hay que obviamente desobstruirlo. Y lo contrario, he tenido pacientes, o existen pacientes, mejor dicho, con un volumen glandular bastante elevado y el paciente anda como si nada. Entonces, bueno, entonces, moraleja, no es inversamente proporcional el tamaño de la glándula con la sintomatología obstructiva que presenten los pacientes. Es un proceso hiperplásico verdadero porque definitivamente no es que las células se ponen más grandes, es que hay un crecimiento anormal de células que no están controladas a través de lo que serían los mecanismos apoptósicos. Obviamente, lo que dije en un principio, existe una aglomeración de las glándulas en el interior de la zona dada y también estas células, a pesar de que también están aumentadas en tamaño, sí tienen cierta hipertrofia, o sea, crecen de tamaño, entonces se suma a todo este proceso. Y estas células hipertróficas van a ser individuales, o sea, no es un grupo que están creciendo, sino que de forma aislada, aparte que hay más células, entonces las células que hay son más grandes, entonces esa es la causa.
Ya entrando en lo que es la materia clínica, los signos o síntomas que el paciente va a determinar, es importante tener en cuenta de que no existe una diferencia en un paciente que tenga un cáncer de próstata a un paciente que tenga un crecimiento prostático clínicamente. El paciente, los síntomas van a ser similares. Como lo ven aquí, existen síntomas obstructivos, ¿ok? En los cuales los que nombro ahí son los más importantes, que es el retardo o la necesidad de pujar para poder iniciar la micción. La disminución, por supuesto, de la fuerza y el calibre del chorro. Son esos pacientes que dicen: doctor, antes yo orinaba y llegaba el chorro hasta la pared, ahora orino y me mojo los zapatos. Es por eso mismo, porque ya hay un cierre de esa luz uretral asociado también a una deficiencia en la contractilidad vesical. Entonces, un chorro débil, un chorro intermitente, el tenesmo vesical, que es la necesidad de tener la sensación de ir a orinar, y cuando va a orinar, orina pocas cantidades o causa lo que es una polaquiuria, que es el aumento en la frecuencia urinaria, ¿ok? Pero con pocas cantidades en la orina. El goteo posmicción, el paciente termina de orinar, bueno, se acabó. Aquí le llaman en México la gota traicionera, ¿ok? Es que el paciente, bueno, termina de orinar y bueno, se acabó y sale y da 3 pasos y se moja el pantalón y dice: oye, ¿qué pasó aquí? Es justamente de eso, porque también se produce una alteración en lo que es el correcto cierre del esfínter estriado o el esfínter voluntario, que nosotros determinamos cuándo y dónde orinar. Entonces no se logra cerrar por completo porque la masa de la glándula que está ahí no permite ese cierre. Entonces el cierre es progresivo, entonces puede haber ese pequeño escape. La micción doble es simplemente ir, orinar y salir, y a los 3 minutos tiene que volver a orinar y va y orina otra vez. Otro como que si no hubiese orinado. Bueno, es porque obviamente la vejiga se vació en 2 tiempos distintos. ¿Ok? Y por supuesto la emergencia urológica, que es la retención aguda de orina, que bueno, ya aquí ya todos conocemos cuál es la clínica que presenta el paciente: dolor, nerviosismo, sudoración, taquicardia, que inclusive si este proceso obstructivo no se atiende a tiempo, va a tener otras afectaciones, como inclusive hasta infarto del miocardio, por el mismo dolor, la misma presión que se genera. Dentro de la gama de síntomas, sienten los síntomas obstructivos y los síntomas irritativos. En el caso de los síntomas irritativos, como le dije, está la polaquiuria, está la disuria, que es el dolor o la molestia que presenta el paciente al momento de orinar, la nicturia, que es una de las principales causas de que lleva al paciente a la consulta. El paciente va a la consulta y dice: doctor, paso el día perfecto, pero anoche me tengo que parar 3 y 4 veces a orinar. Obviamente no tengo un sueño reparador, y bueno, es lo que desgasta al paciente y es casi siempre la principal causa por la cual el paciente va. Sin embargo, como dije anteriormente, como esto es un proceso crónico, no es de un día para otro, muchas veces los pacientes lo perciben como normal. No, doctor, yo tengo toda la vida levantándome 2 y 3 veces. Cuando uno interroga bien al paciente, se da cuenta, mismo paciente dice: no, es verdad, yo hace 3 años no me paraba 2 y 3 veces. Entonces ahí es cuando entiende la severidad del asunto. ¿Ok? Otros síntomas relacionados, la retención ya la nombré, la hematuria, un paciente con hematuria, ¿ok? Que es salida de sangre a través de la orina. Hay que buscarlo bien, hay que estudiarlo bien, porque la hematuria es un signo muy generalizado para muchas patologías. Principalmente lo primero que uno sospecha de un paciente con hematuria es cáncer de la vía urinaria. Y aparte de eso, también sospecha de litiasis, ¿ok? Que puede llevar a un paciente de hematuria, pero hay que estudiarlo muy bien. Si nos enfocamos principalmente en la próstata, olvidando o apartando el tema de la patología neoplásica, bueno, la hematuria es una de las causas cuando el paciente, por ese crecimiento, tiene fragilidad capilar, esa necesidad de pujar, puede romper esos vasitos, y realmente la sangre en la orina es muy escandalosa. Una gota de sangre puede poner 1 litro de orina rojo. Entonces, es un signo que también llama mucho la atención. Obviamente las infecciones urinarias a repetición, tenemos un paciente que no está vaciando la orina correctamente. Esa orina sirve de medio de cultivo para que cualquier bacteria que entre en nuestro organismo, una vez filtrado por el riñón, se puede alojar en la vejiga, perdón, en la orina que está estancada ahí, y esto por supuesto va a traer procesos repetitivos de infección urinaria. La litiasis vesical, obviamente igual que en la litiasis renal, cuando hay una precipitación de todos estos sedimentos o estos solutos que se metabolizan a través del sistema urinario, se empiezan a precipitar, se empiezan a unir y se forma una piedra. Obviamente hay una orina estancada, no drena bien, esta orina se convierte en una bolita de arena y va creciendo hasta que se convierte en una litiasis vesical de tamaños importantes. Y esto mantenido en el tiempo, una de las causas más
que uno tiene que hacerle entender al paciente y nosotros como médicos entender es que este aumento sostenido en la presión elevada del sistema urinario va a hacer que esta misma presión comprima los vasos sanguíneos que nutren el tejido. En un principio va a afectar la vejiga, el músculo detrusor, ¿verdad? Pero esa presión va a ir ascendiendo y obviamente va a causar hidronefrosis, que es una dilatación de todo lo que es el sistema colector renal, y esta hidronefrosis va a producir esta isquemia en estas células por aumento de la presión y obviamente en un futuro el paciente va a caer en una insuficiencia renal. Los Cuando uno encuentra este tipo de pacientes, es importante siempre explicarle bien cuáles son las consecuencias, porque muchas veces me dicen, no, yo me tomo una pastilla y orino bien y en 6 meses no me la tomo y cuando vienen a ver ya tienen una insuficiencia renal. Entonces en ese punto, por más cirugía que uno le pueda hacer, el paciente ya el daño está hecho. Igualmente pasé con el detrusor, un paciente que tiene un proceso obstructivo de larga data, así le operemos la próstata o quitemos esa masa que está obstruyendo este drenaje el paciente va a quedar igual ese doctor, pero yo sigo igual con los mismos síntomas. Claro, ya la vejiga está dañada, no hay forma de revertir esa entidad. Ya hablando del diagnóstico, una de las cosas que siempre, siempre, siempre es importante es el correcto interrogatorio por aparatos y sistemas en la consulta. Los pacientes hay que interrogarlos, no hay que esperar que el paciente de forma voluntaria te diga todos los síntomas o todos los signos, porque realmente a veces hasta inclusive lo desconocen, como dije ahorita, el paciente piensa que es normal. Entonces es muy importante un correcto interrogatorio por aparatos y sistemas y por supuesto un examen físico. Dentro del examen físico está el famoso tacto rectal. El tacto rectal es un examen físico bastante desagradable para la mayoría de los hombres, así como lo es para mí hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, es parte de la actuación del médico con respecto a esta entidad. Principalmente en el tacto rectal lo que buscamos es evaluar la consistencia. El tamaño realmente no nos importa, pero sí evaluar la consistencia y lo más importante es tocar la superficie. ¿Por qué? Porque el 70% de los cánceres de próstata, que no es el tema hoy, pero es importante que lo entiendan, el 70% de los cánceres de próstata se dan en la periferia de la glándula. La glándula tiene una composición fibromuscular y glandular. El 70% es fibromuscular, que es la cápsula que rodea esta próstata, y el 30% es glandular. Entonces, ¿qué pasa? Esta arquitectura interna o glandular, que es la que produce el antígeno prostático, si el tumor está creciendo afuera, el antígeno está normal. Entonces el paciente dice, oye, tengo mi antígeno normal, yo me controlo mi antígeno y cuando no hace un tacto, palpa un tumor. ¿Ok? Entonces eso es la razón por la cual hay que hacer tacto rectal. Por supuesto, dentro de los exámenes de laboratorio evaluamos todo lo que es la parte de la biometría hemática, que nos habla también de cómo está funcionando nuestros riñones, ya que es uno de los órganos hematopoyéticos principales de nuestro cuerpo. Entonces, si hay cuadros de anemia, también eso nos habla de que probablemente hay algún daño renal. La creatinina, por supuesto, es para poder ver cómo está trabajando nuestros riñones y el famoso antígeno prostático. El antígeno prostático es una glicoproteína producida por la próstata, por el tejido glandular prostático, es específico de la próstata, pero no es cáncer específico. Entonces podemos tener pacientes con antígenos normales desarrollando un cáncer, como lo contrario, podemos tener pacientes con antígenos elevados y ser simplemente o una prostatitis o un crecimiento prostático importante. A mayor masa, mayor producción de antígeno prostático. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, en la parte del interrogatorio, evaluar esos síntomas que son los que traen al paciente a la consulta. Dentro de la consulta existe un índice que es un score de interrogatorio que le hace al paciente donde se busca evaluar todos los signos y síntomas que puedan presentar el paciente y de acuerdo a esa sumatoria de puntos, como usted lo ve en esta tabla, entonces uno va a establecer el grado de severidad, ¿ok? En el primer punto lo que vemos es cómo ha sido en el último mes, todos en el último mes, cómo ha sido la frecuencia con la que ha tenido la sensación de vaciar incompletamente la vejiga. Como lo ven arriba, puede ser ninguna, de 1 a 5 veces menos y así sucesivamente. Cuando uno hace la sumatoria de todos estos puntos de ese interrogatorio, que lo pueden encontrar en cualquier lado del interrogatorio, uno establece cuál es la gravedad, ¿ok? Entonces, en paciente que tenga una puntuación de 0 a 7, digamos que son síntomas leves, en ese momento al paciente se le pueden dar recomendaciones y evaluar o hacer un seguimiento activo a ver cómo va desarrollándose su
problema. Ya cuando tenemos una puntuación entre 8 y 19 puntos, digamos que son síntomas moderados, en ese punto estamos como en la mitad del camino. Y podemos decir, bueno, vamos a seguir con tratamiento farmacológico. En el primero, perdón, hay que poner tratamiento farmacológico. En el segundo, decidimos, bueno, seguimos con el tratamiento farmacológico o definitivamente esto no va a ir para ningún lado, el paciente va a necesitar una intervención quirúrgica. Y por supuesto, ya cuando son unas puntuaciones por encima de los 20 puntos, ya el paciente tiene una indicación formal de ir a cirugía, ¿ok? Y es también importante hacer ese ítem, no sé cómo se me fue la palabra, pero en algún punto del desarrollo de la enfermedad, el paciente va a dejar de responder al tratamiento farmacológico. O sea, por más tratamiento farmacológico que reciba, este daño, como le dije, puede uno frenarlo, puede uno tratar de prolongarlo, ¿verdad? Pero al final va a ir a cirugía. ¿Ok? Aquí simplemente es una imagen de lo que sería una próstata sana, la ven a su mano izquierda, en el lado del, después sigue una próstata que está aumentada de tamaño y obviamente esto tiene apuntador aquí, arriba. Bueno, aquí lo ven. Esto sería, obviamente, una próstata lumbar, es una pistola de metal y por lo visa que entendemos lo que le acabo de comentar. Esto sería haciendo una visión cistoscópica de lo que nosotros nos encontramos al momento de hacer el estudio diagnóstico o quirúrgico. ¿Ok? Ahí normalmente en ese punto lo que vemos abajo, redondito, es lo que vendría siendo el verus montano y vemos los lóbulos laterales. Ni siquiera nos deja ver el lóbulo medio. Entonces, ahí en ese punto nosotros, si es un paciente sano, deberíamos ya ver la vejiga. Entonces, esto es lo que nos encontramos normalmente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que podamos tener ante un paciente que tenga esta sintomatología? La estrechez uretral, ¿okay? Contractura del cuello vesical por patología, inclusive patología del sistema nervioso, litiasis vesical, cáncer de próstata, uretritis o traumatismo. Todas esas entidades nos pueden llevar a simular al poder pensar que él realmente sea un crecimiento prostático, pero es obligatorio tenerlo en cuenta. Ya hablando de lo que sería el tratamiento de esta entidad, nosotros tenemos tres eh, tipos de tratamiento farmacológico en los cuales tenemos los alfa bloqueantes, que son selectivos o no selectivos. El que más utilizamos actualmente es la tamsulosina, que es un medicamento, un alfa bloqueante altamente selectivo de los receptores alfa 1A. ¿Ok? Recordemos que los receptores alfa también se encuentran en los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de los alfa bloqueantes no selectivos, tenemos una cantidad de signos y síntomas que presenta el paciente, como es hipotensión ortostática, dilatación de la pupila, mareo, ¿ok? Y eso viene dado por la falta de la selectividad. Por eso es que tratamos ya de dar medicamentos altamente selectivos para esos eh, receptores. Después tenemos lo que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es una enzima que nos va a activar, por decirlo de alguna manera, a la testosterona. Nosotros principalmente de entrada producimos la testosterona, pero esta testosterona libre o total no va a tener ninguna acción sobre nuestro cuerpo al menos que sea activada. Esa activación se hace a través de la 5-alfa reductasa que lleva la testosterona a la dehidrotestosterona, que es la forma activa. Entonces, estos inhibidores lo que hacen justamente es bloquear esa transición de manera tal que la testosterona sigue estando en nuestro sistema circulatorio, haciendo otras funciones dentro de lo que son los caracteres secundarios masculinos. Sin embargo, la acción directa sobre la glándula prostática necesita fuerza que se haya hecho esa activación. Entonces, la idea del medicamento es justamente bloquear ese paso. Y tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son los famosos utilizados como el Viagra o el tadalafilo, que es utilizado para lo que es problemas relacionados con la erección. Sin embargo, se ha visto que el tadalafilo, específicamente a dosis baja de 5 miligramos día, van a tener doble efecto. Por un efecto va a mejorar la perfusión ya actuando en la microcirculación, entonces obviamente los tejidos van a estar más oxigenados y va a haber menos estrés oxidativo. Y por otra parte, también ayudan a relajar un poco lo que es la musculatura de la vejiga. Como le dije, los bloqueadores alfa son bloqueadores que son selectivos en el caso de los que utilizo o los que se utilizan actualmente.
¿Cuáles pueden ser esos efectos adversos? La hipotensión, el síncope, mareo, vértigo, eyaculación alterada. Esto también es muy importante, o retrógrada. Esto es muy importante, ya que esos pacientes cuando inician tratamiento con los alfa bloqueadores, lo primero que dicen es: doctor, y ahora sí, hasta aquí llegué porque no me sale semen. El semen sí se sigue produciendo, el semen sí sigue estando allí. Lo único es que como logramos una relajación del cuello de la vejiga, el semen al momento de salir, que es la contracción de los músculos de la pelvis, va a buscar salir donde menos presión tenga. Entonces, obviamente, esa eyaculación va a ir hacia la vejiga, lo que se llama como eyaculación retrógrada. Una vez que se suspende el medicamento, la eyaculación va a volver en teoría y una vez que el paciente orine, el semen va a salir. O sea que realmente el único problema que va a tener esto es a nivel psicológico, no va a tener ninguna repercusión fisiológica en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, aquí una pequeña explicación, lo que les explicaba, cómo actúa la 5-alfa reductasa, que lleva la transformación de la testosterona a la dihidrotestosterona, que es la forma activa que va a tratar de evitar o de estabilizar ese crecimiento prostático. Y ya entrando en materia con lo que es la parte quirúrgica, nosotros existen diferentes técnicas que van a tratar esta enfermedad. Desde las técnicas convencionales, que son las técnicas abiertas, donde cual se puede hacer una incisión en el hipogastrio, puedes hacerlo a través de la vejiga o puedes hacerlo a través de la cápsula prostática. Sin embargo, es una cirugía que en la actualidad prácticamente va en desuso o se hace en aquellos hospitales donde no se cuenten con los recursos necesarios para poder hacer las técnicas más actualizadas, que son las técnicas mínimamente invasivas. Dentro de las camas de la cirugía mínimamente invasivas tenemos procedimientos que son laparoscópicos, ¿ok? Donde igualmente pueden ser a través de la vejiga o abriendo la cápsula prostática. Lo que buscamos aquí es eliminar el tejido glandular, o sea, recordar que no es la próstata que se quita, es la parte interna, la parte glandular, que es la que está causando el problema. También tenemos la cirugía asistida por robot, ¿ok? Y en lo que se ha convertido actualmente en el gold standard es la cirugía endurológica, ¿ok? Donde entramos a través de los orificios naturales, en este caso a través de la uretra, vamos a ver el tejido glandular de visión directa, y dependiendo de la técnica que se utilice, vamos a lograr el objetivo, que es quitar todo ese excedente de tejido glandular que existe allí. Varía es la energía que se utilice. Actualmente el gold standard sigue siendo la resección transuretral de próstata bipolar, ¿ok? Sin embargo, esta técnica va a ir en desuso, mejor dicho, en desuso no, va a ir perdiendo fuerza en la que estamos actualmente enfocadas, que es la cirugía láser. ¿Cuál es la idea de la cirugía láser? Obviamente menos daño tisular, lograr una resección mayor del tejido excedente que tengamos en la glándula. Obviamente los costos van a ser mayores, por lo cual es una inversión también que hay que contar en el hospital y el médico que la realice. También tenemos a través de vapor de agua, que es simplemente una inyección que se hace dentro del tejido glandular con un agua que está a altas temperaturas, con un vapor, mejor dicho, y esto va a causar un aumento de la temperatura del tejido glandular y él solo se va a destruir. Y también tenemos hidroablación o aquablation, que es simplemente literalmente como un hidrojet, no sé cómo que le llaman aquí para lavar los carros, aquí igualito. O sea, eso va a ir poco a poco disecando o separando ese tejido glandular de la cápsula. Pero actualmente aquí, por lo menos en Quintana Roo o en la periferia, no he visto que tenga nadie que el aquablation. El vapor de agua sí, donde cual aquí hay un pequeño esquema donde vemos, este es el gol estándar actualmente, es la recesión bipolar. Aquí vemos un instrumento que entramos a través de la oveja, tiene esta pequeña asa que se ve ahí. Esa asa, obviamente, al tocar en tejido, se va a activar y eso va a ir causando que se vaya cortando el tejido y lo vayamos coagulando a su vez. Ese tejido que se va cortando entra a la vejiga. Una vez que finaliza la cirugía, o que finalizan los cortes, uno retira el asa y lo que hace es con una bomba de succión sacar todo ese material que se introdujo mientras se fue cortando, y por supuesto va a ir a biopsia, ¿ok? Independientemente de que el paciente tenga un diagnóstico de hiperplasia prostática o de crecimiento prostático, todo material que se retira va a biopsia, porque también existen cánceres allí que están escondiditos y no lo sabemos. ¿Ok? Este es una ilustración de cómo sería la técnica láser. Si ustedes ven aquí, con la técnica de resección, que vamos cortando el tejido a donde llegamos a la cápsula, me va a salir porque iré no sale. En las técnicas láser y el pedir que spilse
con el láser apegado a la cápsula, ¿ok? Para lograr una mayor eliminación de tejido. Ese tejido se mete dentro de la biblia y después introducimos un instrumento llamado porcenador, donde ese tejido lo va a ir sacando y obviamente también va a ir a biopsia. Y por último, este es una interpretación gráfica de lo que es el Resum, ¿ok? O el dispositivo con vapor de agua, donde igualmente a través de la uretra entra el dispositivo y sale una pequeña aguja, ¿ok? Que se mete hacia el herido glandular y se activa, y esto va a inyectar vapor de agua por durante unos 10 segundos por cada sector que uno marque, y al momento no hay, lo malo de esta técnica es que el paciente no hay tejido para ir a biopsia. O sea, simplemente se destruyó, pero no tenemos ningún tejido que vaya a biopsia. Sin embargo, es una técnica que cada vez también ha tomado fuerza porque se realiza ambulatorio, es un procedimiento que dura exageradamente 10 minutos, o sea, más dura uno armando todo el quirófano que lo que dura el procedimiento, pero se ha utilizado para próstatas pequeñas, o sea, cuando son próstatas de 30, 40 gramos, que realmente no, de 40, 50 gramos, pero que realmente no necesite una, una intervención mayor. Sin embargo, igualmente el tema de costos es lo que a veces frena todas estas posibilidades. ¿Ok? Bueno, espero que hayan podido entender todo. Muchas gracias. Y si, bueno, quieren alguna pregunta, mucho gusto.